Bienvenidos a esta nueva experiencia online. Te invitamos a ser parte de la familia de la Iglesia Estrella de Belén. Hoy la palabra está compartida por Marcelo Rúfolo. Queremos invitarte además a formar parte de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Que tengas un hermoso domingo. Sus rodillas doblarán, el que sobre todo es, todos le proclamarán Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es. En su nombre libertad y de gloria lleno está. La victoria Él nos da. Al su nombre levantar, Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es, sí Señor, santo eres. En su nombre libertad y de gloria lleno está. La victoria Él nos da. Al su nombre levantar, Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es, oh Jesucristo, Jesucristo, mi Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre
quiero amarle y adorarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. En esta tarde o en esta mañana, porque va a salir el domingo, quería saludarlos a todos los hermanos que están en sus casas y que van a escuchar la palabra de Dios. Que sean bendecidos por Dios. Esperemos que estén buscando y que estén orando y que estén leyendo la palabra de Dios. Saludo a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y en esta oportunidad yo quería hablar de la unidad que Dios quiere que tengamos en la iglesia, y por eso voy a usar el libro de Efesios, capítulo 4. Jesús en Juan capítulo 17, cuando hace la oración al Padre, Él ora y le pide que así como el Padre y Él son uno, Él quiere que todos los discípulos sean uno para que el mundo crea. Entonces el apóstol Pablo tiene la revelación de la iglesia en el libro de Efesios, y en los 3 primeros capítulos él habla de todas las cosas que Jesús hizo por nosotros. Y en el versículo 4, 5, en el capítulo 4, 5 y 6, se habla de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y él empieza diciendo en el versículo 1
que lo voy a leer hasta el 6 y vamos a ver hasta dónde llego con lo que quiero explicar ahora. Si usted tiene la Biblia, lo leemos juntos. Capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a leer hasta ahí porque estos 3 primeros versículos habla de cómo tiene que ser un hijo de Dios adentro de la iglesia. Y él dice que él estaba preso, o sea que esta carta la está escribiendo cuando está preso por causa del Evangelio, y él dice una palabra muy importante: os ruego. O sea que él, a lo que les está escribiendo la carta, que sería la iglesia de Éfeso, y a todos nosotros, porque hoy tenemos esta carta que está en la Biblia, un poco Dios, por medio de esta escritura, nos dice que nos ruega para que nosotros entendamos qué importante es lo que Pablo nos está diciendo. Como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nos está hablando de que nos ha llamado Dios y no utiliza la palabra vocación. La palabra vocación quiere decir que así como uno tiene la vocación para ser maestro, la vocación para ser veterinario, la vocación para ser abogado, el Señor nos llama a todos los que pertenecemos a la iglesia a tener la vocación para ser salvo, a tener la vocación para poder servirle a Dios y a tener la vocación para poder recibir el ministerio que Él nos quiere dar. Entonces, partiendo de esta base, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que uno tiene que tener en cuenta claramente que Dios nos ha llamado. Y como Él sabe que cada uno de nosotros somos personas individuales y que venimos, como dice Efesios capítulo 2, golpeados por el pecado, pero que el Señor nos ha liberado, Él da 5 características en el versículo 2 y en el 3 que son tan importantes para cada uno de los cristianos individualmente. Y Él dice, con toda humildad, empieza diciendo. Y la palabra humildad en la época del apóstol Pablo era una palabra que significaba desprecio, que significaba bajeza. Entonces Pablo tuvo que agregar una palabra nueva, porque no se usaba en esa época, y la palabra humildad tiene que ver con que uno reconoce cómo uno es, reconoce y se ve en Jesucristo y reconoce quién es Dios. Entonces, una de las características importantes para participar de esta unidad es que una persona que ha sido llamada por Dios para tener la vocación de Dios reconozca el estado que uno tiene, reconozca la incapacidad que uno tiene, reconozca el pecado que ha destruido nuestra vida. Entonces, de por sí en el mundo sin Dios hay mucha competencia del egocentrismo, de que una persona es importante de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a lo que es. Y cuando uno entra al camino de Dios y recibe esa vocación, la primera característica es derribar todos esos argumentos de que uno es más importante o que uno es menos importante. Delante de los ojos de Dios y para poder vivir en esta unidad que Dios nos ha llamado, sí o sí necesitamos tener esta característica, que es la primera que Jesús dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Pobre en espíritu y humildad van de la mano. Son características que son muy parecidas y que destaca y que sirve para que uno pueda comprender que todas las bienaventuranzas van de la mano. Para que una pueda cumplir la otra, uno tiene que empezar con esta característica de ser humilde. Y acá Pablo hace lo mismo, porque él habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de paz, habla de paciencia y habla de amor. Pero primero nombra la palabra humildad. Entonces, en la época de Pablo era una característica que se aborrecía. Nadie quería ser humilde. Pero Pablo hace entender al pueblo de Dios que la única manera de que Jesús sea quien domine nuestra vida es que nosotros tengamos un corazón humilde.
Por eso que necesitamos darnos cuenta que no es cualquier cosa la iglesia y que nosotros no somos cualquier cosa. Como tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos sí o sí ser transformados y salir del orgullo, salir del egocentrismo, salir del creernos importantes, salir del estar compitiendo con los hermanos. Eso es en el mundo sin Dios. Jesús cuando vino a la tierra, Él lo que quería, en nombre de su Padre que lo envió, es unir a toda la iglesia. Es unir a toda la iglesia. Y en toda la iglesia vienen personas de todos los países y de todas las edades. Y son todos uno en Cristo. Y como son todos uno en Cristo, el mundo cree, porque hay personas que son distintas. Pero la única manera de poder realmente soportar al hermano, entender al hermano, no tomarle en cuenta las posiciones que tiene el hermano, es la característica que dice Pablo I y que Jesús dice en el Sermón del Monte, que tiene que ver con ser humilde. Todos, de por sí, queremos ser, si hacemos un deporte, si fuéramos futbolistas, queremos ser Messi. Si fuéramos músicos, queremos ser Mozart. Si fuéramos jugadores de tenis, queremos ser Sampras, que es de mi época. Si fuéramos jugadores de polo, queremos ser Cambiaso. Todos por naturaleza, marcada por el pecado, queremos ser los mejores. Adentro de la iglesia, esas características no importan, porque delante de Dios todos somos iguales. Ni aun los dones que Dios da te hacen ser más importante. Todos somos importantes delante de Dios. Entonces, si yo no comprendo que yo tengo que tener como principal característica el ser humilde, nunca voy a poder disfrutar de la unidad que Dios me ha dado y disfrutar de la compañía de mis hermanos y respetarlos, porque siempre voy a estar midiéndome o siempre voy a estar comparándome, y eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando yo me formo y soy forjado por el Espíritu Santo en una actitud de humildad, después dice el apóstol Pablo, y mansedumbre. Y la palabra mansedumbre, el origen lo tiene en un caballo que es domesticado y que vos con las riendas lo tirás y el caballo se queda quieto. Lo largás y el caballo sigue. Tiene que ver con que uno se enoja en el momento que se tiene que enojar y uno no se enoja siempre. Es una persona que está equilibrada. Pero fíjense, primero empieza con tener un corazón que reconoce como uno es, para después transformarse en uno manso. Entonces, prácticamente lo que Jesús habla en el Sermón del Monte es lo mismo que repite el apóstol Pablo acá, porque él está hablando de las características de las personas para poder vivir adentro de la iglesia en unidad, para que el mundo crea. Entonces, una persona mansa es una persona que es dominada por Dios, así como el jinete domina el caballo que está dominado. Entonces Dios nos da estas características para que nosotros podamos comprender que adentro de la iglesia uno no puede andar así nomás, porque si no uno no comprende y no entiende qué es el cuerpo de Cristo, que lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 3. Y después dice la palabra soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y lógicamente yo había hablado de la palabra paciencia, pero fíjense que dice soportando. Y la palabra paciencia es no rendirse nunca. La palabra paciencia lo leí en un libro que dice que los romanos cuando perdían una guerra, cuando perdían una batalla, nunca pensaban en hacer la paz, porque ellos pensaban que en la próxima batalla iban a vencer. O sea, seguían perseverando. Y la verdadera paciencia es la paciencia que nos tiene Jesús. Porque Pedro dice que el Señor tiene paciencia para arrepentimiento. Y Él está sentado en su trono y Él está esperando que este mundo se arrepienta. Que nosotros que somos miembros de la iglesia nos arrepintamos. Y esa paciencia que tiene Dios hacia nosotros es la que Dios quiere que tengamos con los hermanos. Entonces, no es fácil a veces soportar, porque dice soportar
con paciencia, o sea que lo pone de la mano. A veces a mí no me gusta lo que hace un hermano, a veces a mí no me gusta la actitud de un hermano, pero yo tengo que soportarlo porque ese hermano es miembro de la iglesia igual que yo y ese hermano también tiene que soportarme a mí con paciencia. Y después dice los unos a los otros. Está claro que uno tiene que soportarse. A veces pasa que uno mismo no se soporta. Uno va a decir, pero ¿cómo me voy a soportar a este hermano? El tema es el siguiente, que cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que tener una mente de cuerpo. Porque en Efesios capítulo 3 dice que Jesús es la cabeza y nosotros como miembros de la iglesia somos su cuerpo. Entonces yo tengo que entender, por medio de la humildad, por medio de la mansedumbre y por medio de la paciencia, que mi hermano y su sufrimiento y su dolor y su tristeza y su alegría es la misma que la mía. Y la del hermano, lo mismo que el mío. Entonces de esa manera yo puedo comprender lo que es el cuerpo de Cristo. Antes, cuando no conocía a Dios, cuando era hijo de ira como los demás, lo único que me interesaba era mi vida, mi vida y mi vida. Y solo pensaba en mí. Ahora, como dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Dios quiere que nosotros entendamos que para poder funcionar adentro de la iglesia tenemos que tener esta característica como individuo. Y eso solo se produce por el poder de Dios. Y después dice en amor. En el griego también hay muchas palabras que denotan amor. El amor filial, el amor eros. Pero ahora Pablo va a hablar de un amor que sobrepasa todos los amores, que es el amor ágape, que es el amor de Dios. Que el amor de Dios es un amor que espera, es un amor que es manso, es un amor que soporta, es un amor que te ama, no importa lo que hagas, es un amor que te ama, no importa quién sos, es un amor que te ama y que te espera. Y siempre te ama. Como dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y también dice la Biblia que con amor eterno nos ha amado. O sea que siempre Dios nos ha amado. Siempre Dios nos ha esperado. Siempre Dios nos quiere dar la salida de todo lo que nos ha dado. Y no es un amor sentimental, es un amor de responsabilidad, es un amor de decisión. Yo decido amar a mi hermano. Yo decido perdonar a mi hermano. Ese es el verdadero amor que reina adentro de la iglesia y que es la que nos ayuda a poder soportarnos unos a otros. Entonces llevo humildad, llevo mansedumbre, llevo paciencia y llevo amor. Y el versículo 3 dice solícitos. Y la palabra solícito es ser una persona diligente, es ser una persona que se decide y permanece en la decisión que tiene. A veces uno baja la guardia porque se cansa. A veces uno baja la guardia porque las presiones son muchas. A veces uno está cansado de aguantar. A veces uno no se aguanta a uno mismo. Por eso es que Dios quiere que siempre seamos diligentes y que dirijamos nuestra vida a lo que Dios quiere que hagamos. Hablamos de humildad, hablamos de mansedumbre, hablamos de amor y hablamos de paciencia. Y acá dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y la paz es lo que nos ayuda a vivir en un ambiente de armonía. Y yo soy el que tengo que siempre tener paz con el hermano. Yo soy el que tengo que velar por la paz. Por ejemplo, hay un conflicto entre dos hermanos y un hermano dice que tiene razón y el otro hermano dice que tiene razón. ¿Se puede velar y ser solícito en guardar la unidad del espíritu? Y no, porque cada uno tiene la razón. Y cuando cada uno tiene la razón, se rompe la unidad. Entonces Dios lo que quiere que entendamos es que la unidad va a ser que aunque uno tenga la razón, tiene que ceder en el vínculo de la paz, para que la comunión sea más importante que quien tiene razón. Pero para que yo pueda tener esta actitud de ceder ante mi razonamiento, porque yo prefiero la unidad de la paz, en el vínculo de la paz, de mi hermano o con mi hermano, tengo que ser humilde para bajar el copete y no estar peleando que yo tengo razón. Tengo que ser manso para soportarlo al hermano. Tengo que tener paciencia para que sepa que el hermano, aunque está equivocado, un día se dé cuenta y él venga a venir a hablar conmigo. Y aunque él nunca venga a pedirme perdón, no importa,
Yo prefiero tener la comunión y tener el vínculo de la paz en el Espíritu. Entonces, es vivir en el Espíritu, es descansar en Dios. Entonces acá el apóstol Pablo da normativas o características de una persona que es miembro del cuerpo de Cristo y que puede vivir y que puede llevar adelante lo que Dios quiere que lleve adelante. Entonces fíjense que es mucho más importante, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cómo soy yo a lo que yo hago. Si yo tengo fe, como dice Santiago, y no tengo obra, no demuestro que tengo fe. Entonces la fe sin obra está muerta, pero yo tengo que demostrar que mi fe es verdadera. Y yo, cuando me humillo, dependo de Dios. Cuando me humillo, reconozco a Dios. Cuando soy manso, me enojo cuando me tengo que enojar y me callo cuando me tengo que callar. Y Dios me tira de las riendas y me lleva para donde Él quiere. Cuando yo soy una persona que vivo en el Espíritu, tengo paciencia y soporto todo lo que tenga que soportar, y como hacían los romanos, no voy a dar la paz aunque haya sido derrotado. Voy a seguir y seguir. Y después en el amor verdadero, que aunque el hermano no lo trague, que aunque el hermano no lo soporte, que aunque el hermano me cae mal, que aunque el hermano me la hizo, yo igual lo voy a amar por amor a Dios. Y el vínculo de la paz es lo relacional. Cuando yo tengo paz en mi corazón, puedo tener paz hacia los demás. Cuando yo no tengo paz en mi corazón, no puedo tener paz hacia los demás. Entonces estos son puntos clave que podemos usar Gálatas capítulo 5, donde hablan de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son muchas características de las que está diciendo Pablo, de lo que tiene que ser un hombre y una mujer de Dios para poder participar en la unidad de la iglesia. Porque si no, uno se cree que es el mejor, uno se compara y se mide con los hermanos porque uno predica y el otro no predica, uno ve al hermano de acuerdo a lo que uno cree, este es así, mira cómo es, y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está mirando con los ojos carnales, no con los ojos espirituales. Entonces el Señor lo que quiere es que entendamos que Dios nos ha llamado a vivir de la manera que Él quiere, porque Él es el que nos va a sostener y Él es el que nos va a pulir para poder hacerlo. Que Dios lo bendiga, hermano. Voy a hacer una oración. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana o en esta noche por tu Espíritu Santo manifestado en tu palabra, porque tú eres el más interesado en que podamos estar en la iglesia en unidad, en que seamos un cuerpo donde tú seas la cabeza. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a ser solícitos, a tener el amor tuyo y a vivir en la unidad del Espíritu por la paz. Gracias, Señor. Creemos en ti y sabemos de que tu palabra vivifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.